¿2026 puede acabar siendo un año que sorprenda en los mercados o es más un año de transición? Para mí va a ser un año en donde, en el mejor de los casos, la cantidad, escucha esto, la cantidad de préstamos que han otorgado instituciones financieras no bancarias ha subido 5x en la última década. Esta ley permite que las stablecoins tengan rendimientos. Habrá una fuga de depósitos bancarios. ¿No es correcto? Ok, pero acabas de decirlo distinto. El emisor de la stablecoin no puede crear dinero. Eso estamos clarísimo. Un banco comercial sí puede crear dinero a través de otorgar préstamos. ¿Puede revertirse el curso? Sí. Si sucede algo que fuerza la mano de los bancos centrales a tener que empezar de nuevo. ¿Alguna vez has jugado Jenga, Nico? No. Este juego que tiene diferentes piecitas que vas armando una torre y luego vas sacando una a una. Sí, Y a quien se le cae la torre pierde. ¿Qué ocurre a la economía si de repente por los depósitos bancarios en stablecoins, si se le puede llamar así, JP Morgan te ofrece un 3,5, Coinbase un 4, Goldman Sachs un 2,75? ¿Qué ocurre? Porque los depósitos bancarios es dinero, pero no valdría lo mismo el dinero en un sitio que en otro. Eso es lo que va a suceder. O es una dualidad demasiado grande, porque entonces, si esto favorece a JP Morgan, ¿de qué se queja JP Morgan? ¿Tú opinas que se puede o que no se puede hacer esto? Claro que se puede, por supuesto. Esto va a ser una ¿Pueden compartir competencia. los rendimientos? Sí, sí se puede. Es inevitable que el balance de la Reserva Federal tiene que crecer. Vaya momento, Daniel, en el que todo el mundo parece que está totalmente patas arriba. La mayor pregunta que todo el mundo tiene, que es por la que vamos a empezar, es: si tuvieras que resumir el momento actual con total honestidad, ¿el sistema financiero global ahora mismo está fuerte? ¿Está bien de liquidez? ¿Está mal? ¿Está muy apalancado? ¿Qué está ocurriendo? Sí, Nico, y vos sabes que mi visión gira alrededor del concepto de la liquidez, ¿verdad? Esa es la manera en que yo veo los mercados. Y lo que ya he hablado con vos en el pasado, es que no tenía buena pinta el impulso de liquidez en el 2026. Y creo que cada vez más se confirma ese sentimiento. Yo resumiría en que la liquidez se ha estancado, no está en territorios peligrosos, luces rojas en el sistema americano y en el resto del mundo, pero sí está entrando en territorio donde sí hay correcciones en los mercados financieros. Michael Howell tiene un gráfico brillante que es el ratio de deuda a liquidez, ¿verdad? Entonces, cuando la línea está en territorio negativo, en la parte de abajo del gráfico, significa que hay más liquidez de la que hay necesidad de refinanciamiento de deuda. Y lo que estamos viendo hoy en día es que la liquidez ha estado boyante en ese sentido, pero ese gráfico consistentemente va para arriba hacia el sector en donde las necesidades de refinanciamiento de deuda es mayor a la cantidad de liquidez o disponibilidad de balances para refinanciarla. En el momento en que esa línea entre en ese cuadrante, ahí es donde los mercados tienden a corregir. ¿Por qué? Porque para refinanciar deuda necesitas liquidez. Y si para refinanciar deuda no tienes un impulso de liquidez nueva viniendo del gobierno, lo que acostumbras a hacer como inversor es vender activos que sean líquidos para conseguir efectivo y poder hacerle frente a obligaciones que puedas tener, ¿no? Entonces, por eso es que corrige cuando ese ratio llega ahí. Y lo que trato de decirte es que en este momento todavía estamos en el cuadrante donde hay más liquidez que deuda, que refinanciamiento de deuda, pero lentamente y consistentemente estamos en dirección hacia el cuadrante donde hay usualmente más dolor en los mercados financieros si llega a este. ¿Y vamos hacia allí de forma totalmente irremediable o se podría todavía hacer, bueno, nosotros obviamente no, pero podría ocurrir algo que haga que no entremos en ese cuadrante? Que por cierto buscaré luego el gráfico para poder ponerlo y superponerlo para que la gente lo vea. Sí, buena pregunta, Nico. ¿Puede revertirse el curso? Sí.
Si sucede algo que fuerza la mano de los bancos centrales a tener que empezar de nuevo a crear su tipo de dinero, que son reservas bancarias, eso ayuda a que hayan más unidades de liquidez o de dinero disponibles para hacerle frente a refinanciamientos. ¿Qué también puede revertir el curso? Que el Tesoro de Estados Unidos empieza a gastar con mayor impulso. Nico, que esto ha sido también un viento en contra de la liquidez que hemos tenido recientemente. Hay un gráfico muy interesante, con gusto te lo comparto, en donde se mide el impulso del gasto del déficit del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué mide eso? No mide cuánto está gastando, sino mide la tasa de cambio del gasto del gobierno, que eso es lo que a los mercados financieros les gusta o les interesa. A los mercados financieros no les interesa el valor absoluto del gasto del tesoro. Les interesa cuánto está creciendo o decreciendo con respecto a lo que hizo en el año anterior. Y ese gráfico lo que muestra es que el impulso o la fuerza con la que el gobierno está gastando está casi que en cero. ¿Qué significa eso? Que no hay crecimiento de este gasto, que está gastando lo mismo que gastó el año pasado. ¿Eso es bueno? No, no es bueno, porque lo que ya está gastado ya está descontado del precio. Ujú. Lo que el mercado le interesa, como te dije, es al margen cuánto crecimiento hay. Entonces, si sumas a la Reserva Federal siendo un poco restrictiva todavía y con un jefe que probablemente venga con ideas restrictivas, si le sumas el Tesoro no gastando con el mismo impulso o dinamismo que lo ha hecho en el pasado, pues esos son vientos en contra de la liquidez y hacer lo inverso haría que revierta el curso, que fue tu pregunta. Algo que creo que podría hacer que se revierta sería la guerra. Ahora mismo con todo el tema del petróleo, porque al final, ¿por qué el gobierno estaría, el Tesoro estaría forzado a gastar cuando no lo está haciendo? Por algún gasto mayor. Y la Reserva Federal, siempre que ha hecho un QE para crear más dinero, siempre ha sido por fuerza mayor. Nunca han hecho un QE porque queremos que suba Bitcoin y los mercados financieros. Eso no tendría ningún sentido. Ahora mismo tenemos un evento el cual no sabemos cuánto va a durar, no sabemos cuánto se va a complicar, pero sí está afectando de lleno al petróleo. Estamos hablando del conflicto en Medio Oriente ahora mismo entre Estados Unidos e Israel contra Irán. ¿Qué, qué te parece lo que está haciendo el petróleo ahora mismo? ¿Cómo lo están controlando, al menos en este momento, diciendo que no han empezado a vender reservas por parte del G7, pero están diciendo que quieren vender unos 400.000 millones de barriles, que estamos hablando que es un tercio de todas las reservas que tiene el G7? ¿Cómo crees que esto impactará más a corto plazo, a medio plazo? ¿Qué ocurriría si la guerra se alarga? Sí, yo creo que lo que más está impactando hoy en día, que el gráfico lo has visto, Nico, es una volatilidad que no se acostumbra en el precio del crudo, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo, unas Ujú. caídas y unas subidas estrepitosas. A mí lo que me dice eso es que quien está detrás de esos movimientos tan volátiles y bruscos son los derivados, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? El apalancamiento. Es que, Nico, esto es tan viejo como las piedras, ¿verdad? Lo único que genera movimientos bruscos hacia arriba o hacia abajo es apalancamiento. Entonces, Vale. dada esa volatilidad, mucha gente, hay dos campos que puedes tomar de mentalidad. Primero, puedes decir, si el crudo sube, entonces la inflación va a verse negativamente afectada hacia arriba, ¿no? Vamos a tener periodos inflacionarios que los bancos centrales no pueden permitirse. ¿Qué significa eso? Subir tipos. Vale, si eso sucede, verías entonces cómo los bancos centrales empiezan a ponerse un poco restrictivos. Ahora, el otro bando es el siguiente. Sí, está bien, en el corto plazo hay potencial de inflación al alza porque el crudo está subiendo de precio, pero un precio del crudo sostenidamente alto va a dejar de ser inflacionario y se va a convertir en desinflacionario porque va a golpear tu economía real. La Ujú. gente va a dejar de consumir porque tiene que pagar más por su factura de petróleo, ¿verdad? Los productos se vuelven más costosos, conducir se vuelve más costoso y eso tiene un efecto negativo en el crecimiento de la En todo, economía. sí. Si, ajá, entonces, si eso se da,
Más bien la economía hay que empezar a tratar de calentarla, porque va a haber un efecto desinflacionario, porque la gente va a dejar de consumir. Y ahí el Banco Central tendría que hacer lo opuesto, que es bajar tipos, ¿verdad? Entonces, hay muy buenos argumentos en ambos bandos, pero si me preguntas el mío, yo creo que precios altos, no hay mejor cura para un precio alto del crudo que un precio alto del crudo. Entonces, eso va a hacer que las economías se enfríen, el precio del crudo empiece a bajar y los bancos centrales tengan que reaccionar. Reaccionar con políticas monetarias expansivas, entiendo, y sobre todo porque una subida del petróleo. Yo entiendo que el problema que suba el petróleo no es que haya pasado de los $68 en cierto momento a 120, si eso lo hace en un lapso de un año. El problema es hacerlo en un lapso de una semana, que es donde la elasticidad que puede tener luego, el efecto que esto conlleva, claro, es donde se pueden empezar a romper cosas. La pregunta clave aquí es, ¿crees que esto que está haciendo el petróleo, que viene dado de la guerra y que no sabemos cuánto más va a durar y no sabemos tampoco más cuánto más va a subir, podría ser un detonante que forzara, uno, la guerra al Tesoro a gastar más dinero del que está gastando ahora mismo, y dos, a la Reserva Federal a tomar cartas en el asunto? Sí, si es sostenido en el tiempo, sí, Nico. Si no se resuelve el conflicto en el corto plazo, es lo que va a suceder, ¿verdad? Todas las guerras generan impresión de dinero, inevitablemente. Entonces, estaría de acuerdo con tu suposición, siempre y cuando, de nuevo, el conflicto bélico sea sostenido en el tiempo. Ahora, hablando intrínsecamente de la liquidez, sabemos que viene principalmente de la Reserva Federal y sabemos que finalizó el QT de drenar liquidez el 1 de diciembre, luego el 10 de diciembre empezó a inyectar liquidez a la orden de aproximadamente unos 40.000 millones de dólares mensuales. Y si miras el gráfico del balance de la deuda de la Reserva Federal, puedes ver cómo está empezando a tener un pequeño cambio de tendencia. ¿Qué te dice a ti ese? Obviamente no es suficiente, porque se ve en el sistema y se ve como hay productos como el SRF que se siguen utilizando, pero ¿qué te dice a ti que ese gráfico esté cambiando la tendencia de bajar, aunque sea tímidamente, empezar a subir? ¿Qué me dice? Que es inevitable que el balance de la Reserva Federal tiene que crecer con el tiempo. ¿Y por qué? Porque las reservas bancarias de la Reserva Federal tienen que crecer al ritmo del crecimiento económico. Entonces, tienen que crecer con respecto a cuánto crece la economía y cuánto es el costo financiero de la deuda Ujú. del tesoro. Entonces, la resta de esos dos te va a decir cuánto tiene que crecer en reservas bancarias el sistema para seguir siendo lubricado. Entonces, de repente viene un nuevo Walsh, por ejemplo, y viene con la idea, como buen político, de que va a reducir el balance de la Reserva Federal. Yo no sé si eso es por nostalgia o no sé cuál será la estrategia detrás de eso, pero es una nostalgia de un tiempo en que ya no estamos. Es una nostalgia de un tiempo donde la deuda del gobierno no era tan abundante como la es hoy. Entonces, yo veo inevitablemente el balance de la Reserva Federal creciendo conforme la deuda de Estados Unidos sigue creciendo y conforme el crecimiento económico también tiene al alza. Entonces, yo creo que sigue esas variables inevitablemente. Claro, Kevin Walsh no puede decidir no seguir aumentando el balance de la Reserva Federal, porque al final, como tú mismo has dicho muchas veces, vivimos en un sistema dependiente totalmente del crédito y de más, más y más. Entonces, ¿por qué puede decir este señor? Quizá quiera tener algún impacto en los mercados, porque sí, si tú y yo podemos llegar a esa conclusión, me imagino que una persona que ha sido seleccionada para ser el presidente de la Reserva Federal lo tendrá más claro que nosotros dos o que todo el mundo juntos, lo que se puede o no se puede hacer, porque conocerá bien el sistema. ¿Por qué lo dice? Porque yo creo que es una movida política. Su jefe inmediato ha criticado a la Reserva Federal diciendo que debería tener menos presencia en los mercados, debería dejar de beneficiar tanto a Wall Street y empezar a beneficiar a Main Street, Eso, ¿no? Jerome Powell. Exactamente. Eso es lo que ha dicho Trump de la administración de Powell. Uh -huh. Entonces,
como ha criticado eso, no puede venir Walsh ahora que fue escogido a dedo y decir, voy a crecer el balance de la Reserva Federal porque va en contra de lo que Trump ha venido criticando. Entonces yo creo que esto es algo que se habla, como igual se habló y se criticó en la época de Yellen, que emitiera tanta deuda en la parte corta de la curva. Adelantamos la película, viene la nueva administración y sorpresa, sorpresa, no les queda más que emitir en la parte corta de la curva. Entonces lo que te digo, Nico, es que yo creo que estos son habladurías políticas y luego que estás en la silla tomando las decisiones, es otra historia completamente. Porque yo una cosa que te he escuchado también en otras conversaciones que has tenido, sabes que soy un gran fan tuyo y me veo todas las intervenciones que tienes en prácticamente, bueno, donde te encuentro, porque haces muchísimas, pero cada vez que veo una intervención tuya la veo. Una vez estabas hablando, creo que fue con Luis Miguel Ortiz, que ahora mismo, claro, podemos ver que Donald Trump está siguiendo o persiguiendo unas políticas donde quiere un dólar débil, quiere expandir el uso del dólar, por eso también el tema de las stablecoins. Y traías al tema, sobre todo cuando hablabais de los aranceles, el que se pueda en algún momento aumentar la duración de la deuda, porque ahora yo estoy viendo que la duración de la deuda se está concentrando esa refinanciación a deuda a muy corto plazo con T-bills, pero eso al final para el sistema, ok, es liquidez, pero no le da la base que lo asienta o lo hace funcionar bien, sino en poder empezar a tener deuda que creciera más a largo plazo. O sea, deuda, he escuchado de hablar de a 30, 40, 50 años o incluso a más. Sí, vamos a ver, aquí vos siendo, por ejemplo, el presidente del Tesoro, tenés una decisión. Cualquier gobierno tiene esta decisión. Me endeudo en la parte corta de la curva, más barato, entre comillas, o me endeudo en la parte larga de la curva, más caro, porque tengo que pagar un premio por emitir en esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho ya los Estados Unidos por ya llevan 2 administraciones, emitiendo en la parte corta de la curva, que cuando un gobierno emite letras que son instrumentos de ultra corto plazo, es lo más parecido a emitir dinero que Sí, hay, tal cual. ¿no? Mientras que si emitís en la parte larga de la curva, eso sí tiene un impacto directo sobre liquidez porque estás drenando las posiciones de balances de quienes compran esos títulos. Cuando emitís en la parte corta de la curva, no drenás liquidez, porque casi que estás emitiendo dinero y a cambio recibís dinero. Emitís una letra y recibís dinero por parte de un banco que la compra. Es muy parecido, entonces el efecto en liquidez no es tan punitivo como lo es emitir en la parte larga de la curva. Entonces, esa es la decisión que tenés que tomar. Desde una perspectiva de responsabilidad del ciudadano, digámosle así, es mejor emitir en la parte larga de la curva porque no tenés riesgo de refinanciar más caro, ¿no? Mientras que si emitís en la parte corta de la curva, constantemente tenés que refinanciar vencimientos. Pero lo que Trump ha querido hacer es que la Reserva Federal recorte tipos y cuando recorta tipos directamente afecta los rendimientos de estas letras que siguen el movimiento de lo que haga la Reserva Federal con su Fed Fund. Entonces lo que ha querido hacer es abaratar el costo emitiendo en la parte corta y forzando la mano a la Reserva Federal a recortar tipos, ¿no? Y ahí es donde Powell se ha mantenido fuerte como Gandalf diciendo de aquí no pasarás y ya tiene sus días contados porque ya le escogieron a alguien que sí va a hacer probablemente lo que diga Trump, ¿verdad? Pero eso es como la decisión, emitir en la parte muy larga de la curva, necesitas compradores muy específicos. Por ejemplo, cuando se emiten bonos a 100 años, necesitas compradores muy específicos. No es tan amplia la base de compradores. Claro, pero eso lo puedes negociar. O sea, no son, a lo mejor un comprador a 100 años no va a ser un retail o un fondo normal, pero sí que puede ser un país con el que, por ejemplo, Irán, tú le digas, después de haber destruido prácticamente el país y generado, me lo invento, o sea, es como, por poner un ejemplo, cuando le tengas que reconstruir el país, decirle, vale, yo te voy a reconstruir el país, pero me vas a empezar a comprar deuda a 50 años, por ejemplo. Claro, es un comprador que no tiene otra opción, entiendo, la mayoría de las veces, porque tú lo has puesto entre la espada y la pared.
Sí, lo que pasa es que eso ya deja de ser una negociación y se convierte en una obligación, ¿no? Sí. Entonces, podría ser, sí, podrías Pero, negociar o sea, eso con Estados ciertos Unidos países. muchas veces negocia de esa forma. Sí, podría ser, por ejemplo, te doy seguridad a cambio de que me compres este bono 80 años. Ujú. Podría ser, sí, eso, todas esas cosas se pueden hablar, por supuesto. Dando un giro un poco a la conversación, hay un tema que he estado leyendo un poco en Twitter, que has estado publicando un hilo sobre esto y además justo ayer me comentaste que era tu especialidad o algo que te gustaba mucho y yo personalmente no lo entiendo, pero tengo la percepción de que es algo realmente importante para el sistema financiero, que es entender qué son las IFNB. Si nos lo puedes explicar, porque me imagino que para la mayoría, igual que lo fueron para mí, es la primera vez que tomamos contacto con este término, ¿qué es? Las instituciones financieras no bancarias, IFNB, es parecido a hablar de banca en la sombra. Entonces, estas son instituciones institucionales, financieros, pero que no son regulados como un banco comercial. No Ujú. tienen la misma supervisión, límites que tiene un banco comercial para poder, por ejemplo, otorgar créditos. Entonces, esto es una esquina del mercado que me llama mucho la atención a mí y me genera cierto nerviosismo. Y vos sabes que yo no soy fatalista para nada, más bien lo contrario. Pero la historia va así, Nico. A partir del 2008, Ujú. la regulación después de la gran crisis financiera hizo muy punitivo a los bancos prestar dinero a corporaciones, a pymes, a retail, inclusive. Entonces los bancos tuvieron que tomar un paso hacia atrás en otorgar créditos a este sector. Lo que sucede en estos mercados financieros es que nunca se deja dinero sobre la mesa. Y como los bancos dejaron ese dinero sobre la mesa, llegaron otras instituciones que no tenían que cumplir con las mismas reglas que les fuerzan a los bancos comerciales y dijeron, ah, pymes, no te está prestando el banco, no, yo te presto. Vale, Y y la pyme dice, $1 viniendo de un banco, $1 viniendo de una banca en la sombra, para mí es lo mismo, ¿no? ujú. Entonces, lo que ha sucedido, Nico, es que la cantidad, escucha esto, la cantidad de préstamos que han otorgado instituciones financieras no bancarias ha subido 5x en la última década. Una pregunta, 5x. ¿y estas instituciones financieras no bancarias, de dónde sacan este dinero para prestar? Entonces, estas instituciones financieras no bancarias son vehículos con propósito especial, son hedge funds, son private credit, crédito privado, son fondos de pensión, son aseguradoras, son fondos de inversión, family offices, etcétera. Viste que nunca dije banco comercial. Entonces, ¿cómo obtienen su fondeo? Y aquí está la receta para desastre o para rentabilidad, Nico. Estas instituciones no pueden captar dinero del público como lo hace un banco comercial. Luego hablaremos de las stablecoins y todo ese tema, pero no pueden recibir depósitos. Al no poder recibir depósitos que tienden a ser de cero costo, es el financiamiento más barato que existe y es la ventaja que tiene un banco comercial. Entonces tienen que recurrir a financiarse en el mundo de repos, a financiarse en el mundo de los derivados y a financiarse en el mundo de los préstamos. Ese es el dinero que logran captar para sí mismos para luego prestarlos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se financian en el mercado de corta duración para prestar en los mercados de larga duración. Entonces, arbitran el tiempo. Son financiamientos de muy corto plazo que tienen que estar constantemente refinanciando. Entonces, por ejemplo, se financian $100 a un mes en un repo y lo prestan en hipotecas a 30 años Vale, plazo. obtienen más rentabilidad por prestarlo en la hipoteca de lo que ellos, vale, entiendo que ganan ese diferencial, pero ahí también hay un problema si en algún momento necesitas acudir a esos refinanciamientos, porque es como si tú me dices, Daniel, te digo, me dejas 100 euros, te los devuelvo mañana. Tú me dices, vale,
te devuelvo mañana 101. Y yo me voy con tus 100 euros y le digo a otra persona, a mi vecino, toma, te dejo estos 100 euros a 30 años y en vez de 100 me devuelves 120. Vale, tengo un diferencial genial ahí de 19 euros que voy a ganar yo, pero te tengo que devolver el dinero mañana. Exactamente. Entonces, el riesgo que toman estas instituciones es un riesgo de renovación o de refinanciamiento de sus pasivos. Exactamente. Ahí está el éxito o el fracaso de esta entidad. Entonces, muchísimas veces en la historia vemos cómo, por ejemplo, ¿cuál es la más reciente? Los fondos de pensión ingleses. Hace unos años se vieron en problemas en unos derivados que tenían y inevitablemente para poder honrar llamadas a margen empezaron a vender bonos del gobierno inglés. Y eso subió los rendimientos del bono del gobierno inglés a tal punto que el Banco Central inglés dijo, no más, y entró con un QE temporal. ¿Qué te dice eso? Que hay mucho apalancamiento en este sector. A diferencia de un banco que tiene límite de apalancamiento, estas instituciones es el oeste, el salvaje oeste, ¿no? Y este tipo de préstamos ha crecido un por 5, me has comentado, en los últimos... Entonces, mira, estas instituciones reciben financiamiento de estas fuentes que te dije y luego lo prestan. ¿Cuál es una de las fuentes que les dan, por la cual reciben dinero y se financian? Los bancos comerciales. Los bancos comerciales dijeron, espera un momento, No. me es punitivo prestarle directamente a Nico porque tengo que asignar más capital según la regulación. Pero ¿qué pasa si le presto a esta institución financiera no bancaria? Tengo que asignar menos capital a esta y que esta le preste a Nico. Y la institución financiera bancaria le dice al banco comercial, buen negocio, dame el dinero. Y el banco comercial le dice, toma. Entonces, le presta a estas instituciones financieras y estas instituciones financieras no bancarias llegan y te dicen, Nico, necesitas dinero para tu pyme, ¿no? Sí, aquí está. Y te voy a poner condiciones más laxas a la que un banco comercial usualmente te daba en el contrato de préstamo que te voy a dar. Entonces son más favorables para ti, Nico, como deudor. Y entonces eso lo multiplicas por una cartera de pymes y esta institución financiera no bancaria se convierte en el prestamista de este sector, ¿no? Ese 5X es los préstamos que han dado estas instituciones financieras no bancarias en la última década han crecido 5 veces. Ya hay, escucha esto, ya hay más préstamos emitidos por instituciones financieras no bancarias que por bancos comerciales, Nico. Entonces, son el motor de la economía real hoy en día. Es el prestamista de la economía real hoy en día y detrás del telón hay una interconexión con los bancos comerciales. Entonces, quien está tomando el riesgo de crédito de los deudores finales son estas instituciones financieras no bancarias que no tienen la misma cantidad de capitalización que tiene un banco comercial, ni la misma supervisión que tiene un banco comercial. Y parte de quien les está dando estos dineros son los mismos bancos comerciales. Entonces, hay una circularidad gigante entre eso, ¿no? A tal punto que es lo que digo, que estas instituciones financieras no bancarias han crecido a tal punto que ya no pueden ser ignoradas y eventualmente tendrán que ser rescatadas por los bancos centrales. Quiero hacer una pequeña pincelada. Hemos empezado el vídeo y me estabas hablando del gráfico, como que si entrábamos en esa cajita íbamos a tener problemas y la dirección en este momento está siendo hacia la cajita, ¿vale? Y si entramos en la cajita, se desapalanca el sistema y como tú muchas veces has dicho, ahí se ve quién nada desnudo y quién lleva el bañador. Nico, no tengo nada que agregar a esto que acabas de decir. Acabas de explicar cómo funciona el sistema. ¿Alguna vez has jugado Jenga, Nico? No. Este juego que tiene diferentes piecitas que vas armando una torre y luego vas sacando una a una Sí, vale, y a quien se le cae la torre pierde. El sistema está fundamentado sobre una base de apalancamiento. Sí, Entonces, pero claro, si el banco quiebra, lo rescata la Fed.
pero si a o sea, si a estas instituciones financieras no bancarias quiebran, no están en el paraguas de la Fed. Exactamente. Entonces están fuera del alcance de los bancos centrales y de sus facilidades de liquidez. Exactamente. Y entonces de ahí es que los bancos centrales van a tener que extender la audiencia que tiene acceso directo a sus facilidades porque los tiempos han cambiado y el apalancamiento ha cambiado. Entonces, los bancos centrales les preocupa el apalancamiento, pero ahora solo están viendo apalancamiento del sector supervisado. No están viendo apalancamiento del sector no supervisado, ¿no? Entonces, para mí es importantísimo tenerle ojo a esto, porque ¿qué sucede con estas instituciones, Nico? Además, escucha esto. Estas instituciones financieras no bancarias, te voy a contar una historia a ver si te suena familiar. De repente tienen una cesta de préstamos que le hicieron a pymes. Son préstamos que no son negociables en los mercados financieros. Son préstamos que no tienen liquidez porque nadie los negocia en los mercados secundarios. Y de repente dicen, ¿qué pasa si convierto a esta cesta de préstamos de pymes que no se pueden negociar en los mercados y le digo al sector retail, hola sector retail, ¿quieres exposición a estos grandes rendimientos que tiene esta cesta de pymes? Sí, y es líquido. Institución financiera no bancaria, es líquido eso. Yo te doy mi promesa de que yo te hago líquido esto. Esto es lo de BlackRock, ¿no? Y muchísimas más. Pero ¿qué quiero decir? ¿Has visto que BlackRock ha tenido problemas de retiro en el último trimestre de justo este producto? Es esto, ¿no? Tal cual, es esto, private credit. Entonces, de repente, le venden al retail rendimientos del 8 o 10%. Yo quiero eso. Y yo te doy mi promesa de que te doy liquidez cuando quieras salirte. ¡Ah, fabuloso! Y les venden esas participaciones. Y de repente baja la marea, como bien dices, y hay solicitud de redimir por parte de retail. Y esta entidad financiera no bancaria dice, ¿sabes qué? Estoy cerrando la puerta con candado. Nadie sale, nadie entra. Eso pueden hacerlo y son las famosas congelamientos de redenciones. Y es lo que ha dicho BlackRock, permite una retirada del 5% trimestral. Una vez se ha hecho este cupo, te esperas al siguiente trimestre. Si es que permito 5%, a veces lo dejan en cero cuando hay convulsión, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque la manera de generar liquidez es ir a vender ese activo al mercado, ¿verdad? Estamos claros en eso. Pero si ese activo no tiene precio porque no es negociable, ¿cómo lo vendes? Y si lo vendes, lo vas a vender a una pérdida violenta. Entonces vas a hacerle perder a todos dinero. Entonces, eso para mí es irresponsable por parte del grupo retail comprar este tipo de riesgo sin entender lo que hay detrás. ¿Y si lo tokenizas? Y si lo tokenizas, lo que estás haciendo es agregando facilidad con tecnología de poder comprar o vender este tipo de activo. Pero lo que estás permitiendo es que sea más fácil comprar o venderlo. Pero quienes pueden darle liquidez y son creadores de mercado son las mismas instituciones. Lo que has agregado es una capa de tecnología sobre el activo subyacente, que son los préstamos pymes. Pero quien puede negociar y tener capacidad de balance siguen siendo los mismos, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que más bien los BlackRocks, etcétera, cuando tokenizan, tú como cliente vas a decir, quiero ir a vender esto. Y BlackRock va a decir, no puedes vender esto y destruir la cartera para todos los demás. Entonces ahí entra en un problema donde tienes velocidad tecnológica no moviéndose a la misma velocidad del balance del creador de mercado. El tema de los creadores de mercado a mí es algo que en lo que he estado indagando mucho en el último tiempo y la verdad que me alucina cómo hacen las cosas porque dejan en evidencia que los mercados financieros son puras matemáticas. Quiero decir, hay un concepto que estuve el otro día pensando, sobre todo con todo el tema de Irán y el estrecho de Hormuz, como
una refinería de petróleo, pues se puede hacer una plantación que extrae petróleo del suelo. Y al final un market maker lo que hace es extraer liquidez del sistema a través de fórmulas matemáticas hipercomplejas donde simplemente va ganando spreads o va ganando movimientos porque puede manipular el mercado y hacerlo. Sobre todo, como lo estuve analizando y estudiando con el tema de Jane Street y me parece alucinante. Luego te preguntaré por Jane Street porque creo que no lo había puesto en el guión, me lo voy a apuntar porque me gustaría al menos conocer tu opinión. Vamos a ir en este momento con que, bueno, ¿quieres comentar alguna cosa más de este último punto? No, entonces yo creo que la banca en la sombra, de nuevo, es un tema que hay que tener muy en cuenta. Han habido solicitudes de redenciones bastante fuertes últimamente y eso inevitablemente puede tener secuelas directas sobre los bancos comerciales y sobre los precios de los activos, si hay que liquidar de emergencia activos por parte de estas entidades. Entonces, es algo que hay que entender y es algo que hay que monitorear. Entendiéndolo e hilando la conversación, claro, si estas entidades financieras no bancarias todavía no están bajo el paraguas de la Fed, si quiebran y se quedan en gallumbos, por decir de alguna forma, claro, de aquí sí que tiene quizá un poco más de sentido viendo cómo están las cosas que pudiera venir ese rescate de la Reserva Federal a alguna de estas entidades, ya que la Reserva Federal actúa después de que las cosas pasen, quiebra, rompe el sistema y ahí es donde interviene. Sí, pero lo que sucede es que para que la Reserva Federal pueda rescatarlas, pueda ayudarlas, necesitan construir las tuberías que fluyan directo a estas instituciones y hoy en día no están. Entonces, ¿qué significa eso? Dar aprobaciones legales para que estas instituciones puedan recurrir a sus facilidades de liquidez, etcétera. Y eso toma tiempo. Entonces, yo creo que es algo que inevitablemente va a darse, pero tiene todo un camino por recorrer. ¿Y tú crees que a estas instituciones financieras no bancarias les interesa? Claro. ¿Sí? Tener acceso a las facilidades de liquidez de la Reserva Federal, que son las más baratas de todo el sistema, las que menos costo tienen y son infinitas en la cantidad que ofrecen, ese es el máximo premio para cualquier institución. Pero a cambio pasas a tener unas regulaciones o unas directrices más estrictas. Eso sí, probablemente entonces, como Ya no no hay puedes seguir almuerzo haciendo gratis, lo que te da la gana. Por eso digo, a lo mejor sí, inevitablemente su modelo de negocio cambiará por temas regulatorios, pero ahí lo que hay que ver es qué tipo de acceso se le da. Por ejemplo, hace poco una empresa cripto obtuvo Kraken, eh, Kraken obtuvo su acceso directo Master al Account, sí. sistema de pagos de la Reserva Federal. Eso no requiere la misma regulación que un banco comercial, por ejemplo. Entonces, lo que hay que ver es qué tipo de acceso van a tener estas instituciones, a cuáles aplican a tener y entonces qué serie de requisitos tienen que cumplir. Ujú. Lo de Kraken, simplemente, o sea, por corroborar que lo había entendido bien yo, lo único que consiste esta licencia es que tú ahora mismo, en vez de cuando quieres depositar dinero en Kraken, en vez de transferirlo desde tu cuenta bancaria a un banco X que trabaja con Kraken, ahora lo puedes transferir a una cuenta bancaria del propio Kraken, ¿correcto? Exactamente, se montan directamente sobre la infraestructura de Fedwire, se llama, Ujú. que es la infraestructura para pagos de la Reserva Federal. Tienen montado su capacidad directa sobre eso. Lo entiendo los beneficios, pero me parecen, igual estoy totalmente equivocado, beneficios muy pequeños. O sea, ¿no? No me parece algo Para, tan grandioso. Bueno, y dejas de tener el riesgo de contraparte de un banco, ¿verdad? Cuando tus pagos, pregúntale a los clientes que manejaban sus pagos a través de Silicon Valley Bank, ¿cómo les fue Ujú. teniendo Vale. su base operativa ahí, ¿no? Entonces, reduces un riesgo en la línea, quitas un intermediario y siempre eliminar intermediarios es
positivo desde la perspectiva de tu negocio. Vale, vamos a ir con la parte que más ilusión de todas me hace. Llevo varios días soñando con este momento y es muy especial para mí. Vamos a hablar de las stablecoins, de la Clarity Act y de los rendimientos. Primero que nada quiero saber tu opinión porque aquí tengo mucho que preguntarte, tengo mucho de dónde escarbar y la primera pregunta es más abierta. ¿Qué veo yo? Que esto prepara la mesa para una batalla entre emisores corporativos de stablecoins y Ujú. bancos comerciales. En el momento que tú metes la mano en el pastel de rentabilidad de un banco comercial, vas a ver cómo se defienden, ¿no? Lo están Entonces, haciendo. eso es lo que está sucediendo hoy en día. Pero hay que entender qué significa eso, Nico, porque Eso es. hay mucho falsedades en redes sociales sobre los riesgos de los stablecoins y los depósitos bancarios. Uno que he leído, no sé si lo has leído, es que los stablecoins van a destruir depósitos bancarios y que por eso los bancos se preocupan. Las stablecoins no destruyen depósitos bancarios. Lo único que puede destruir depósitos bancarios es el gobierno cobrando impuestos o un deudor que obtuvo un préstamo del Banco Santander repagando anticipadamente su préstamo. Eso destruye depósitos. ¿Ok? O sea, entonces el discurso que, por ejemplo, Jamie Dimon de JP Morgan tiene de que si esto es porque se lo he escuchado decir a él de su propia boca, si esta ley permite que las stablecoins tengan rendimientos, habrá una fuga de depósitos bancarios, ¿no es correcto? Ok, pero acabas de decirlo distinto. Fuga de depósitos no es igual a destrucción de depósitos. Destrucción es que dejan de estar en el sistema, como Ujú, cuando el gobierno te cobra impuestos. ujú. Ese día que te cobra 100 euros o $100, Vale, hay sí. $100 Se va a menos la en todo el cuenta, se va a sistema. la cuenta del TGA. Vale. Exacto, y ahí muere, se esteriliza, Claro, ¿no? pero el banco con sus depósitos puede prestar, incluso puede prestar, hacer préstamos normales o puede prestar a este tipo de entidades que estábamos hablando hace un momento, pero el emisor de la stablecoin no puede prestar. Exacto. El emisor de la stablecoin no puede crear dinero. Eso estamos clarísimo. Un banco comercial sí puede crear dinero a través de otorgar préstamos. Correcto. Pero ¿qué significa fuga de depósitos? Ahí está la clave que dijiste. Ahí está el riesgo para los bancos comerciales. Entendámoslo, Nico. Los bancos comerciales, sus tesorerías se manejan de la siguiente manera y ahí fue donde inicié mi carrera profesional en una tesorería de un banco americano muy grande. Ese es el corazón de un banco y consiste de lo siguiente. Los depósitos de personas, de sus clientes, de ahorrantes, son catalogados como un pasivo del banco muy estable y muy pegajoso. ¿Por qué? Porque si te pones a pensar, el dinero que tienes en tu cuenta bancaria, usualmente puedes gastar o transferir una parte, pero siempre mantienes un saldo en la cuenta. No sé si lo has pensado, pero muy pocas veces las personas lo dejan en cero, siempre el saldo en el banco, siempre hay un porcentaje. Los bancos a través de modelos estadísticos saben esto. Los bancos saben cuánto dinero es pegajoso que no vas a debitar de la cuenta y pueden considerarlo fondeo estable. Entonces, ese fondeo estable les permite ir a comprar bonos a 5 años del gobierno, porque saben que mañana no lo vas a pedir. Un porcentaje de Y los si lo piden, depósitos. es precisamente donde entra el mercado repo. Entonces, si lo piden, ya están preparados, porque recuerda que entonces de 100 euros que Nico tiene en la cuenta bancaria, 20 siempre los mantiene a lo largo del tiempo y 80 fluctúan a lo largo del tiempo. Entonces, ¿el banco qué hace? Para esos 80 que sabe que tú puedes sacar en cualquier momento, tienen letras de corto plazo. Y entonces, en el momento en que tú las pidas, tu dinero de vuelta, el banco simplemente, en el peor de los casos, vende esa letra o deja que madure, venza y te paga. Problema resuelto. Pero de esos 80 de repente tienes 20 que es estable
Y con esos 20, los bancos pueden tomar más riesgo de duración. Entonces dicen, en vez de comprar una letra una semana, estos 20 de Nico lo ha tenido durante los últimos 5 años, no los ha modificado. Voy a comprar una nota de 5 años para generar más rendimiento sobre este pasivo que tengo. ¿Me sigues? Porque saben que vos no vas a llegar a pedirlo. Las probabilidades estadísticas son menores de que llegues a pedir esos 20. Y entonces lo rentabilizan. Ahora, es ese ejercicio para todos los clientes del banco y entonces se invierte una parte interesante y genera margen al banco. Esa estabilidad de esos depósitos pegajosos permite rentabilizar los libros de tesorería. Ahora adelantamos la película y vienen las stablecoins. Y de repente, Nico, las stablecoins tienen alas. Son depósitos que pueden irse en cualquier momento, fugarse en cualquier momento. El 100%. Podrían irse a otro país, podrían irse a otro banco dentro del mismo país. Entonces, lo que hace es ¿Por, por, esos 20, por qué? Porque las puede, stablecoins tienen alas y el dinero fiat, los depósitos bancarios no. porque los depósitos bancarios trabajan con horarios bancarios, ¿verdad? Entonces, trata de ir a debitar 1 millón de euros de tu banco un sábado a las 3 de la tarde. No, no. Mm, Probablemente Y no el lo jueves logres. tampoco. O sea, Y el jueves a las 10 de la noche, no, el jueves y un probablemente, millón de euros tampoco. O sea, ¿cómo has contado? exactamente. Ahora, trata de debitar y transferir 1 millón de dólares USDC un sábado a las 3 de la tarde, Sí, pues sí. si lo haces. Entonces, ¿qué significa? Que de repente esos 20 euros tuyos de ahorro en tu cuenta bancaria se convierte o se transforman en el mismo principio que tenían los 80 euros tuyos. Y la totalidad de los 100 euros tienen alas y dejan de ser pegajosos. Tienen capacidad de fuga en cualquier momento. ¿Y qué fuerza los bancos a hacer? ¡Puah! Nico puede evitar estos 100 en cualquier momento, ya no son solo 80. Equipo de inversión, ya no podemos invertir en las notas de 5 años, todo tiene que estar invertido a muy corto plazo para poder enfrentar una salida de depósitos. Al vender esos instrumentos de mayor duración e irte para la parte más corta de la curva, ¿qué dejas de tener? Rentabilidad. Entonces, esos márgenes de interés neto, margen de interés neto, que se le llama a los bancos, se empieza a reducir y a reducir y a reducir. Y además, como dejas de comprar, o sea, dejas de generar presión de compra a esa deuda más a largo plazo, a esos bonos suben en el rendimiento. Sí, podría ser que eso suceda, pero aún si no sucede, ese banco empieza a generar menos rentabilidad. Cuando un banco genera menor rentabilidad, significa que va a ser más cuidadoso al otorgar créditos, porque su rentabilidad está siendo amenazada. Al volverse más conservador y a cerrar el grifo de crédito, estás quitando creación de dinero en la economía real. Si le pasa a un banco, pues no pasa nada. Pero si le pasa a la totalidad de los bancos del sistema, empiezas a ver un viento en contra del crecimiento económico que está basado en crédito. Empiezas a ver a un actor de los tres que hay que pueden crear dinero diciendo, yo no voy a crear dinero a partir de ahora porque no soy lo suficientemente rentable. Y entonces esa es la amenaza de los stablecoins, convierte o cambia la naturaleza pegajosa de los depósitos bancarios en depósitos con alas que pueden irse en cualquier momento. Ese es lo que los bancos comerciales están peleando para que no suceda, y eso también se da especialmente Claro, pero si se paga un rendimiento. ¿qué están luchando por que no se dé? Porque yo lo que tengo entendido es que están luchando porque no se dé compartir los rendimientos, que Coinbase no pueda ofrecerte un rendimiento por tener sus stablecoins en Coinbase, pero las stablecoins ya son una realidad, ya se han dado como tal. O sea, Sí, están en contra de rendimientos
asociadas a los stablecoins. ¿Por qué? Porque entonces esos 20 euros que tú mantienes en tu cuenta con un rendimiento del cero y que le genera al banco mayor margen porque pagan cero en el pasivo y con ese pasivo compran rendimientos que les generan 3, 4%, de repente eso se les ve amenazado. Claro, porque lo Ese tienen que spread. ofrecer para ser competitivos y no ver esa fuga. Pero aunque no vieran esa fuga, ¿vale? Aunque estuviéramos hablando ya solo de stablecoins y esa fuga no existiera, claro, al ser stablecoins, el 80-20 del que estamos hablando, de esos depósitos más pegajosos, también solo por ser stablecoins ya no pueden estar al 80-20 y tienen que estar al 100% porque son transferibles en la totalidad en cualquier momento. O sea, quiero decir, Exactamente. eso ya les ha cambiado. Quiero decir, me imagino que los bancos ya han dado su brazo a torcer en decir, mira, nosotros nuestro 20% pegajoso ya estamos entendiendo que no lo vamos a seguir teniendo. Y lo que no quieren es que encima tengan ellos que empezar a competir por repartir. ¿Qué ocurre a la economía si de repente por los depósitos bancarios en stablecoins, si se le puede llamar así, JP Morgan te ofrece un 3,5, Coinbase un 4, Goldman Sachs un 2,75? ¿Qué ocurre? Porque los depósitos bancarios es dinero, pero no valdría lo mismo el dinero en un sitio que en otro. ¿Qué ocurre? Es algo que no... ¿Qué ocurre? Pues que los bancos más pequeños que les cuesta más captar depósitos van a tener que ofrecer rendimientos mucho más altos para poder mantener su base de depositantes, van a tener que volverse menos rentable e inevitablemente lo que va a suceder es que las personas van a decir, ¿qué prefiero? ¿Un 4% de este banco pequeño de un estado que ni conozco o un 3,75 de JP Morgan? Me paso a JP Morgan. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a terminar consolidando aún más la industria a favor de los grandes que tienen más capacidad de absorber estos depósitos porque son gigantes. Eso es lo que va a suceder. Wow, es una dualidad demasiado grande, porque entonces, si esto favorece a JP Morgan, ¿de qué se queja JP Morgan? De que le van a tener que pagar más en los pasivos. Los bancos no quieren pagar más en sus pasivos, no importa el escenario que sea. No quieren pagar caro por liquidez que traigan a su balance. Entre más barato paguen, más rentabilidad tienen en sus libros. Y un banco quiere ser rentable sobre todas las cosas. Entonces, en el momento que tienen que, en vez de pagar 0,50, pagar 3,5, Claro, están eso perdiendo un es. 3% de mucho dinero, que es mucha la diferencia. Sí, entonces, si ese 0,50 lo tenían invertido en letras que generan 3,75, se están llevando 3,25 de rendimiento, de spread. En el momento que de repente pagas 3,5 para atraer depositantes, tienes 3,5 invertido al 3,75. 25 puntos base te estás llevando. Entonces, eso es lo que los bancos quieren cuidarse, cuidar a toda costa su margen de interés neto. Tú que estás dentro del sistema y trabajas dentro de él y lo entiendes y sabes cómo funciona, ¿se puede o no se puede realmente hacer esto? ¿Se puede aceptar que, porque Coinbase puede pedir lo que quiera, pero estructuralmente lo que me estás comentando es que si aceptan que se puede, va a cambiar muchas cosas. Van a tocar mucho el crédito, y el crédito toca el apalancamiento, y el apalancamiento toca las bolsas. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se están revesando todo tanto? Sí, es que llega un punto donde entiendo que hay motivos para ir a un lado y para ir al otro. ¿Tú opinas que se puede o que no se puede hacer esto? Claro que se puede, por supuesto. Esto va a ser una Pueden compartir los competencia por... rendimientos. Sí, sí se puede. Sí se puede. Ahora bien, hay una línea de pensamiento muy interesante, Nico, que es ¿por qué un stablecoin tiene que pagar rendimiento si es dinero? ¿Verdad? El dinero, un stablecoin lo puedes usar para comprarte un café, es dinero. Entonces, ¿por qué el dinero que por su naturaleza no tiene riesgo de precio, dinero no tiene riesgo de precio, ¿verdad?
un euro en tu billetera no cambia de precio mañana. Entonces, ¿por qué, si no tienes riesgo, debería pagarte un Eso sí lo sé rendimiento? responder. Para la masificación necesitas un incentivo y las stablecoins favorecen la deuda. Tú cuando tienes un depósito bancario, ese depósito bancario, el banco puede invertirlo en T-bills, puede invertirlo en bonos, pero lo haría el banco. Y al final es una... O sea, no está tan anclado. Cuando tú tienes una stablecoin, esa deuda que hay detrás de la propia stablecoin sí está más anclada y no tiene tanta presión posible de venta porque tú vayas a mover tus depósitos o a hacer otra cosa. La stablecoin lo absorbe, la esté en Estados Unidos, en España o en el país que sea. Entonces, necesitas un incentivo para que la gente, esto es lo que he estado analizando yo, para que se puedan masificar. ¿Por qué una persona, en este caso de 60 años, viviendo en Nueva York con un patrimonio realmente elevado, va a decidir cambiar su dinero a un formato stablecoin? No lo va a hacer. No lo va a hacer. Si tú le ofreces un rendimiento, ahí sí puedo pensar en hacerlo. Mira, el otro día estuve leyendo el tema de los micropagos con la inteligencia artificial, con los agentes, y Coinbase actualmente está moviendo una media de unos 24 millones de dólares mensuales, mientras que la totalidad de los pagos representan 66,8 billones de dólares. La diferencia entre lo que está absorbiendo las stablecoins ahora y el mercado que tienen delante para absorber es enorme. No estamos ni en un 0,1%. ¿Cómo consigues que a Estados Unidos también entiendo que le interesa? Lo hemos hablado en otros vídeos, que las stablecoins se masifiquen, pero esto sale del cliente. Si tú no aceptas convertir tu dinero a formato on-chain, no te lo va a cambiar el banco porque sí, sin que tú lo aceptes. Sí, pero entonces yo te diría, ¿y por qué simplemente no entonces inviertes en un fondo de mercado monetario tokenizado? Ahí sí estás, ahí estás tomando riesgo para generar rendimiento. Pero el punto es que, ¿por qué un billete de 5 euros tiene que pagarte un 3% de retorno? Es lo que mucha gente ha dicho. Yo no estoy diciendo que esté en contra o a favor, No, no, simplemente lo leí y dije, claro, eso tiene sentido, ¿verdad? no tiene sentido. Eh, Que un billete de 5 euros te pague un rendimiento. Bajo mi punto de vista, no tiene sentido. Yo opino exactamente. igual. La gente dice, no, nos están quitando nuestro rendimiento. No te están quitando nada. Acabas de dar tú mismo la solución. Si tú quieres generar ese rendimiento, entonces compra el fondo de mercado monetario. Toma riesgo, ¿verdad? Tampoco es tanto, tampoco es un riesgo excesivo un fondo de mercado Exacto. monetario. O sea, no es comprar Bitcoin ni comprar el SP 500. Sí, exactamente. Entonces, es muy interesante esta conversación, pero lo que quiero que la audiencia se dé cuenta es que los stablecoins no destruyen depósitos comerciales. Lo que sí podría generar es que depósitos que están en Estados Unidos se fuguen a otro país. Ahí sí deja de estar dentro del ecosistema bancario de Estados Unidos, pero se convierte o permanece dentro del ecosistema global. Y lo que yo sí creo, Nico, es que los stablecoins no necesariamente tendrán un éxito brutal en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el dinero en Estados Unidos es relativamente estable. Lo que sí podría buscar un estadounidense es velocidad de pago y eso te lo da un stablecoin. Pero donde va a tener más éxito es en países donde sus ciudadanos han visto como de la noche a la mañana la moneda se devalúa 25%. Ahí, cuando has tenido ese dolor y has tenido ese sinsabor en tu boca de ver cómo sus ahorros desaparecen por una devaluación de un gobierno mal manejado, un stablecoin es un seguro de vida casi, ¿no? Y a esa persona le es indiferente si le vas a pagar un 3 o un 3,5 o un 4% de retorno. Esa persona lo que quiere es evitar un 25% de pérdida de poder adquisitivo. Entonces, para mí ahí es donde más potencial existe. Ya, pero ¿qué pasa, por ejemplo, una economía, un país que tenga una economía terriblemente inflacionaria, si de repente los ciudadanos toman conciencia de esto y huyen de su moneda emitida por su banco central a el formato stablecoin? De entrada, imagino que el gobierno lo primero que hará es verlo y decir, chicos, esto está prohibido, ¿vale? Esto no se puede hacer. Pero aún así la gente lo hace y se va de su moneda. ¿Qué ocurre? O sea, estás dolarizando
una economía emergente, por decirlo de alguna forma, o subdesarrollada. ¿Qué efecto tiene eso? Un efecto absolutamente negativo desde el lente del gobierno, desde el lente del Banco Central local. Nefasto ese escenario de dolarización, nefasto ese escenario de huida de capital fuera de las fronteras del país. Absolutamente apocalíptico, pero desde el lente del ciudadano que trabajó duramente para tener esos ahorros, es muy bienvenido. Entonces ahí la pregunta es, ¿quién eres? ¿De qué lado estás? ¿Verdad? La respuesta va a ser muy distinta. Sí, pero al final todos los lados se entrelazan, porque si dejas obsoleto a tu banco central, no puede tener el control monetario sobre ti, en qué formato pagas impuestos, en qué formato se financia, en qué formato se paga la sanidad, las carreteras, o sea, cambias el formato totalmente. Es muy complejo. Absolutamente. Y le empiezas a quitar grados de control sobre tu política monetaria a ese país. Estoy totalmente de acuerdo. Y Es ahí como es si donde un Estados Unidos gobierno, hiciera una intervención silenciosa. sí, claro, absolutamente. Y eso se lo escuché hablar a Brent Johnson, no sé si lo has escuchado. No. Justo hablaba de que los bancos centrales, este es la persona que inventó el término de la teoría del milkshake. eh, pero lo que él decía es que los stablecoins potencialmente golpean negativamente las políticas monetarias de mercados emergentes porque facilita la dolarización. Y estoy muy de acuerdo con eso. Bien. Yendo por última vez, voy a volver a insistir en el mismo punto porque entiendo que también para mi audiencia es muy interesante porque sé de lo que más que nada estoy hablando en el canal y quiero entender la última cosa. Voy a dar el contexto. Ahora mismo la ley Clarity tiene un problema de tiempo, que es la ley de estructura de mercado para regular todo esto, que se supone que tal cual está actuando Donald Trump en este instante, a final de año son las elecciones intermedias y parecería ser que podría llegar a existir ese escenario donde perdiera potencia, bueno, la mayoría en el Congreso y en el Senado, por lo tanto ya no tendría la posibilidad de seguir emitiendo tantas leyes. Los demócratas a cada ley que se va a aprobar constantemente votan en contra referente a cripto, siempre, prácticamente todos votan en contra. Entonces, ahora mismo tiene que avanzar esta ley por un tema de tiempos. Tiene que pasar por el Senado, el Congreso y luego directamente ir al despacho del presidente. Ahora mismo está totalmente estancada porque la industria cripto y la industria bancaria no se ponen de acuerdo con esto. Desde tu punto de vista, desde tu conocimiento técnico, ¿cómo se puede solucionar? Te estoy ahora mismo, según lo digo, pensando, vaya marrón, te estoy tirando en la pregunta, pero ¿cómo se soluciona esto? O sea, ¿cómo haces que se pongan de acuerdo dos industrias las cuales parece que no? Ahora mismo he escuchado los dos puntos y creo que ambos tienen razón. Sí, vamos a ver, yo creo que el problema es, más bien, yo lo plantearía así. El problema que hay es que tienes una industria cripto, activo digital, con velocidad instantánea, con liquidación instantánea, con horario 24/7, que es fabulosa para todos nosotros. Ese es el desarrollo tecnológico inevitable en el que estamos, ¿no? Y es bien recibido toda mejora tecnológica. Pero del otro lado tienes a los agentes que pueden dar liquidez y que tienen los balances para hacer funcionar esa mejora tecnológica, están limitados por horarios bancarios. Entonces de repente tienes un problema hoy en día de que uno conduce a 20 kilómetros por hora y el otro a 100 kilómetros por hora y los dos quieren llegar al mismo sitio al mismo tiempo. No se puede. Entonces, creo yo que se va a frenar el avance tecnológico. Nunca. Lo que van a tener que hacer los bancos y demás entes que tienen balances antiguos, en horarios antiguos, llamémoslo así, es que van a tener que alcanzar a esta mejora tecnológica, inevitablemente. Entonces van a tener que adoptar en sus sistemas, en su operativa, en su modelo de negocios, estos productos de activos digitales para poder también ofrecérselos a sus clientes. Van a tener que poder dar liquidez fines de semana, de alguna manera. Eso significa cambiar sistemas radicalmente
internos. Entonces yo creo que eso se va a dar a su tiempo, pero hoy en día estamos viendo esa fricción de que cuando quieres liquidar volúmenes muy altos de activos digitales un fin de semana, quien está intentando dar liquidez son entidades como brokers, son entidades como vehículos especiales que no tienen el balance que tiene un banco comercial, que no tiene el balance que tiene un fondo de pensión. Y entonces, cuando se tensionan los mercados durante un fin de semana, ves volatilidades mayores. ¿Por qué? Porque estos brokers que en teoría te dan liquidez fin de semana no tienen la capacidad para absorber esos movimientos que el mercado está requiriendo, esa necesidad de liquidez que está requiriendo. ¿Y qué hacen inevitablemente? Abrir la distancia entre su precio de compra y su precio de venta. Eso es lo que hace una entidad que no tiene capacidad de balance y que se le está requiriendo que absorba flujos. Entonces ahí es donde vemos que la volatilidad incrementa en horarios, digamos, del fin de semana y vemos como Bitcoin se mueve y como los activos digitales se mueven mucho fin de semana. Entonces inevitablemente vamos a tener que pasar de tener esos actores intentando dar liquidez en horarios fuera de mercado y que sean los balances poderosos quien se posicionen en estos horarios distintos a los que funcionan hoy en día. Entonces, para resumir, esas dos fuerzas van a tener que encontrarse y va a suceder, pero a un tiempo que es mayor al que la gente cree, porque los bancos comerciales no son entes que se mueven rápidamente por la regulación y los sistemas que ya tienen. Hay un artículo que estuve leyendo hace unos días referente al CEO de Bitways, Matt Hugan, el cual hacía totalmente referencia a que cada vez que Trump tiene que hacer un anuncio que sabe que el mercado puede moverse, lo suele tratar de hacer los viernes a las 2:30 de la mañana, que es donde prácticamente todos los mercados del mundo están cerrados, por lo tanto el impacto de esa noticia no puede absorberse, no puede gestionarse por ningún operador en tiempo real. Hay un colchón de tiempo, el cual luego llega el domingo a última hora, abre los futuros, el lunes abre las bolsas, pero ya les ha dado tiempo a digerir la noticia. La pregunta es, ¿un operador normalmente querría poder actuar en tiempo real o no? Según el artículo, al menos de Matt Hugan, sí. Los operadores, al 100% de los que le preguntes, te van a decir, yo prefiero poder reaccionar en tiempo real. Actualmente en cripto hay una plataforma que se llama Hyperliquid, la cual a cada anuncio de Trump se está viendo cómo el volumen aumenta porque es una plataforma que te deja reaccionar al precio del petróleo tokenizado, al precio del oro tokenizado. Y están instituciones financieras empezando a utilizarlas porque al final, sí, entiendo que tener el mercado abierto 24/7 tiene ciertas ineficiencias por cómo funcionan las cosas actuales, pero estamos viendo cómo instituciones y operadores están prefiriendo poder actuar en tiempo real y también creo que Trump lo está haciendo aposta para que esto se vea. Sí, y yo creo que es inevitable que vamos hacia eso. Entonces son las instituciones posicionándose para poder beneficiarse de ser de los primeros que pueden ofrecer esta instantaneidad en los mercados, ¿no? Pero también, Nico, también hay muchísima institución que hoy en día es feliz de que las cosas ocurran, las noticias ocurran los fines de semana. ¿Por qué? Porque hay menos competencia, el mercado es menos líquido, el mercado es menos profundo. Y eso para una institución financiera es, o quien opera en esos horarios, significa que vas a poder cobrar mejor entre comprar y vender, porque no hay alternativa. Entonces dictan los precios acorde a la volatilidad que haya en el momento. Y eso es música a los oídos para estos entes. Cerramos este capítulo, vamos a prácticamente la última parte del vídeo. Te quería hacer una pregunta que es referente a algo que me pasaste en un artículo tú que está haciendo actualmente el Banco Central Europeo, que está normalizando algún tipo de reestructuración de la deuda. Si puedes explicar un poco qué es esto. Sí, es un artículo bastante interesante de que es todavía una teoría, ¿no? Y se me olvida el nombre de la persona que escribió la noticia. Luego podemos poner el enlace, pero Sí, lo pondré. consiste en que para los países europeos,
Muchos dicen que su nivel de deuda es preocupante. Tal vez yo no caigo en esa categoría. Lo que sí es que son países o gobiernos usuarios de moneda, no controlan la moneda en la que operan. Entonces es muy diferente a Estados Unidos, por ejemplo, y Japón. Entonces, para reducir su cantidad o su nivel de deuda PIB, lo que se está proponiendo es algo, en teoría, donde el Banco Central Europeo podría absorber parte de esos pesos de deuda. Entonces, Ujú. consistiría en que haya una emisión de deuda no ligada a un país específico, sino una emisión ligada al balance del Banco Central Europeo, puede ser. Entonces consiste en que si el ratio de deuda PIB de España, digamos que sea 120%, entonces el Banco Central Europeo emitiría instrumentos perpetuos que no vencen nunca a cero cupón, inclusive no pagaría rendimiento sobre esta deuda, y con esos flujos o esos fondos que recibe, le permitiría a España, por ejemplo, se los transfiere a España y España podría recomprar parte de su deuda actual. Y entonces eso hace que su nivel de deuda PIB baje por el equivalente a lo que emitió el Banco Central Europeo. Esto todavía son teorías porque habría que cambiar regulación, pero es algo que yo siempre he dicho que hay que avanzar hacia eso y es a la mutualización de la deuda en la zona euro, que deje de ser una deuda ligada a una bandera de un país y que sea una deuda como la que hay en Estados Unidos, que es el gobierno federal emitiendo la deuda. Sería algo parecido en la zona euro para darle mayor dinamismo al colateral europeo, darle mayor participación al euro en el esquema global. Y creo que es un paso en la dirección correcta. De nuevo, es bastante temprano la idea, pero me pareció interesante. Ujú. Una idea en la que yo también tengo que profundizar más porque realmente era la primera vez que escuchaba algo de ello y parece bastante interesante. Otra pregunta que quiero hacerte, y esta ya es prácticamente la última, es la IA. Además, has hecho en un momento mención a la hora de que el Banco Central mida el PIB, y el otro día estuve viendo un vídeo bastante interesante de Marc Vidal donde hablaba que, claro, la IA hace que la forma en la que tenemos de medir el PIB quede totalmente obsoleto, por lo menos según él comentaba, ya que actualmente tú ves, va a haber muchos productos que se van a poder masificar y utilizar mucho más, pero la IA va a hacer que sean prácticamente gratuitos. Entonces, claro, el PIB se va a contraer, pero realmente es como si la economía se estuviera expandiendo porque está cambiando las normas y las reglas. Entonces, ¿cómo ves el impacto de la IA en los mercados, en las bolsas, sobre todo, en la economía? ¿Qué sensación te da a ti? Yo creo que la IA, pero en general la tecnología lo que hace, Nico, es lo que toca hace que su precio llegue cercano a cero, ¿verdad? Ese es el poder que tiene la tecnología, es altamente deflacionaria Ujú. en precios. Hace que años atrás en tu oficina hubieses tenido que tener un calendario impreso, hubieses tenido que tener un bloque de notas para tomar notas. Hoy en día todo eso está dentro de tu móvil y a costo cero. Entonces, eso es lo que hace la tecnología y la inteligencia artificial va a exponenciar eso, ¿verdad? Eso es un gran enemigo para los gobiernos, no para los gobiernos, para el sistema monetario en el que vivimos, donde es basado en deuda y crédito. Para poder pagar deuda se necesita un esquema inflacionario para que el deudor se le haga más sencillo repagar deuda. En un mundo desinflacionario o deflacionario, las deudas se convierten impagables porque se vuelve más caro repagar deuda. Entonces, la inteligencia artificial y la tecnología en general es un enemigo de la inflación y por lo tanto del sistema como está hoy en día creado. Y eso es nefasto para todos, ¿verdad? La gente diría, qué bien eso. Pues, yo no lo tengo tan claro, que explote el sistema para que el precio de un software baje. mm, No sé si ese negocio lo tomaría yo, ¿no?
Claro, pero es como lo que hablabas antes, o sea, es como el tema de la blockchain referente a los bancos o de las stablecoin referente a los bancos. Es inevitable. Es inevitable y por lo tanto la reacción de los gobiernos también va a ser inevitable, que es gastar más, endeudarse más, imprimir más, porque tienes que hacerle frente de alguna manera a esta fuerza desinflacionaria con una fuerza inflacionaria para intentar neutralizarlo. Y eso es lo que yo he denominado en el pasado un fenómeno Fujiwara. En la meteorología hay un fenómeno que se llama Fujiwara, que es donde dos huracanes chocan entre sí y crean otro violentamente más fuerte. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. La tecnología es desinflacionaria y es un huracán chocando con una fuerza, un huracán inflacionario que es eh, el déficit y la impresión de dinero. Entonces, eso es algo que a mí también me apasiona mucho y es muy interesante ver cómo va a suceder, pero estoy de acuerdo contigo, la inteligencia artificial no solo va a quitar trabajos, ¿verdad? Sino que va a llevar precios absolutamente a cero. Hoy estaba justamente hablando en redes sociales sobre el rol de los asesores, entre comillas, financieros, que deciden por ti cuál es el mejor inversiones que puedes hacer. Eso yo creo que tiene los días contados alguien que haga eso. ¿Para qué? Si puedes meterte a un ChatGPT o que sea y preguntar, este es mi perfil de persona, ¿qué me recomiendas con estos objetivos que tengo? Y te crea un portafolio. Pero entonces todas esas cosas son precios llevados a cero. Eh, Traductores, diseñadores, abogados, porque la IA tiene un abogado lo que hace es interpretar la ley para, o sea, interpretar la ley, otros casos, pero el abogado tiene que echar horas leyendo, estudiando. La IA se leyó absolutamente todas las leyes y todos los casos que habían pasado en el pasado y sabe perfectamente las 3, 4 estrategias que... Es que muchos empleos van a quedar obsoletos. Y claro, también ese gasto puede venir del salario mínimo universal. Decir, mira, ya que muchos no... Claro, es un poco complejo. Es un poco complejo. Tampoco puedes es muy dejar a medio complejo. mundo sin trabajo de la noche a la mañana. Tiene que ser algo Sí, gradual, progresivo. y mira, una derivada de eso que acabas de decir, Nico, estas cosas yo las pienso mucho. Supongamos que venga la renta básica, ¿no? Donde el gobierno te paga salarios porque quedamos sin trabajo por tecnología. El gobierno te da tu salario mes a mes. ¿Hay conflicto de interés ahí en las elecciones políticas? Absoluto, ¿verdad? ¿Vas a ir a votar en contra de quien te está pagando tu salario? Yo no, ¿verdad? Entonces, cambia muchísimo la manera en que hoy en día se hacen las cosas. Ujú. Es un mundo, yo cuanto más lo pienso, y ya son varios años dándole vueltas a lo que va a hacer la IA con la blockchain, con la robótica, con la cuántica, más distópico y extraño me parece al mundo donde nos dirigimos, la verdad. No hace falta que entremos en ello, pero me parece algo de ciencia ficción donde vamos a acabar en un tiempo y ojalá que me equivoque, pero creo que en este instante ya es imparable. ¿De acuerdo? La última pregunta, y esta es muy corta que voy a hacerte, Daniel, y no te robo más tiempo. Como en todos los vídeos que hemos hecho, ya creo que sabes lo que te voy a preguntar, sabes que mi audiencia está muy relacionada a cripto, está muy relacionada concretamente a un token que es XRP, y la pregunta es, con las condiciones actuales del mercado, ¿ves un contexto para que podamos tener en algún momento, voy a dar el lapso de tiempo en todo 2026 porque la cosa obviamente ahora mismo no está bien y eso no hace falta, o sea, se ve, pero 2026 puede acabar siendo un año que sorprenda en los mercados o es más un año de transición? Para mí va a ser un año en donde, en el mejor de los casos, el mercado cripto eh, fluctúa horizontalmente. Uh-huh. En el mejor de Eh, los casos. en el mejor de los casos, a no ser que suceda algo fuera de lo que está hoy en día absorbido en el mercado, ¿verdad? Como hablamos al inicio, pero no veo los ingredientes para que activos de mayor riesgo, como son los altcoins y cripto en general, se vea beneficiado con las condiciones de liquidez que hay hoy en día.
Claro, cripto lo que tiene ahora mismo es el punto que estábamos hablando de que hasta ahora hay dos vertientes. Yo siempre en mis vídeos comento, para que realmente los precios de cripto puedan subir, uno, tenemos que ver el balance de la Fed subir considerablemente, bastante, mucho. Y luego, punto número dos, que la ley de estructura de mercado cripto se apruebe, porque esa ley es la que ahora mismo, o sea, vivimos el mercado cripto como un mercado especulativo donde es la última rama que le llega la liquidez y es donde llega el dinero realmente más caro. Pero si apruebas la ley de estructura de las criptomonedas, realmente instituciones financieras van a empezar a utilizar por la velocidad este tipo de infraestructuras y van a necesitar acumular estos activos digitales no por especulación, no porque les importe si XRP vale 1, 2, 17 o 53, sino para utilizarlo. No va a haber una especulación ahí. Y aparte, con las licencias que están consiguiendo algunas empresas cripto como Kraken, Ripple también ha solicitado la Fed Master Account, eso les hace estar más cerca de la Reserva Federal y de la propia creación del dinero, aunque no pueden acceder a esas ventanillas, pero las acerca un poco más. Entonces, ese es el conjunto de las cosas que yo al menos veo que tienen que ocurrir para que podamos tener un cambio en la tendencia de los precios. Sí, y por ejemplo, ¿qué ha sucedido hoy en día? La adrenalina que generan los altcoins en cuanto a su volatilidad ha sido absorbida por empresas relacionadas con inteligencia artificial. Si te has dado cuenta, esa ha sido la apuesta cuando alguien quiere tomar riesgo en los últimos meses, ha sido en eso y no en la parte de cripto. Entonces, estoy de acuerdo con lo que dices, pero también es sentimiento de mercado y los beneficios que traiga tomar riesgo en cripto versus los costos de oportunidad que hay en otros tipos de activos, ¿no? Entonces, pero yo creo que todo inicia, el génesis es que tiene que haber un patrón claro hacia el alza en cuanto al ciclo de liquidez. Ya después de ahí podemos hablar de lo que quieras que tenga que darse, pero si el paso uno, que es liquidez, no revierte curso y se vuelve más abundante, como hemos visto en años pasados, yo no veo cómo Claro, pueda llegar el último eslabón. pero ahora mismo si rebobinara y me volviera a escuchar toda nuestra conversación, algo que me ha quedado claro es que no sabemos cuándo ni de qué manera, pero el hecho de que eso ocurra es inevitable. Sí, es inevitable, pero inevitable puede ser en 1, 2, 3 años, ¿verdad? Mm, Entonces, la inevitabilidad no es cuestionada, pero lo que importa es el plazo en el que se mm, dé. mm. Hay que fijarse bien en qué hace la guerra, si se alarga o no se alarga. Hay que fijarse en qué hacen las entidades no bancarias, si el crédito privado se sigue tensionando. Hay muchas cosas que fijarse, pero no sabemos de dónde va a venir el sopapo que realmente va a hacer a la Fed reaccionar. Sí, de acuerdo. Inclusive, Nico, lo que fuerce la mano del Tesoro o la Reserva Federal para inyectar liquidez no necesariamente es beneficioso para cripto directamente, ¿verdad? Porque, ¿qué sucede? Que No, también claro, está claro. el concepto de sentimiento de mercado. Entonces, en épocas de crisis, los gobiernos y los bancos centrales imprimen dinero violentamente. Llega a los activos más riesgosos que hay. No, No, todos se pero luego, refugian. luego llega, cuando las Luego pueden cosas se llegar. estabilizan. Claro, claro. O sea, Estoy en de el acuerdo. momento, o sea, la Reserva Federal actúa por un crash, por un evento que no puede dejar pasar porque si no las cosas se van al traste. Y ese crash hace que los mercados entren en máxima incertidumbre y normalmente corrijan bruscamente. Y luego, pasado un tiempo donde se ve que parece que las cosas se han estabilizado, se van reponiendo posiciones poco a poco y es donde acaban subiendo, entiendo yo. Sí, y te agregaría un punto que es bastante deprimente lo que te voy a decir, Nico. Lo que es bueno para la economía real puede ser no bueno o puede ser malo para la economía financiera. Y lo que te digo es lo siguiente, la liquidez tiene que estar en algún momento, en cualquier momento. Tiene que estar en algún sitio en cualquier momento, es lo que digo. Entonces, ¿qué significa eso? Hoy en día ha habido una necesidad enorme de CAPEX por parte de empresas de inteligencia artificial. Esa necesidad de financiamiento usualmente drena los mercados financieros, porque son Ujú, los Googles o los Facebooks o los Amazons ujú. vendiendo sus tenencias de activos financieros para poder gastar
en CAPEX de inteligencia artificial. Eso es negativo para los mercados financieros, positivo para la economía real. Entonces también hay que ver dónde están yendo los flujos. Un país con una economía real poderosa puede no tener un mercado financiero poderoso y viceversa. Entonces también hay que ver hacia dónde está fluyendo la liquidez que esos gobiernos podrían estar inyectando. Una cosa es que fluya hacia capital de trabajo en pymes y otra cosa es que fluya a comprar XRP. ¿Entiendes? La liquidez en cualquier momento del tiempo tiene que estar en algún sitio. Es en los activos financieros o en la economía real y eso repercute portafolios. Buena charla, yo creo, hemos tenido. Como siempre. Y yo creo que ha quedado más claro que el agua el momento en el que estamos. No es el momento en el que queremos estar, pero es el momento que nos toca vivir. Gandalf también tiene una frase muy buena sobre eso. ¿Cuál ¿La sabes? es? Es decir, no elegimos el tiempo que se nos ha dado, pero sí podemos elegir, o sea, no elegimos el tiempo que vivimos, pero sí podemos elegir qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. Que has hecho Exactamente. referencia a Gandalf hace un rato y cerramos el vídeo con Gandalf también. Daniel, muchísimas gracias, la verdad, por haber estado aquí. Ha sido un auténtico placer. Espero que todos los que hayáis llegado hasta este punto también lo hayáis disfrutado. Os pediría, de hecho, que le deis al botón de like para que este vídeo lo promocione YouTube, ya que este es un momento donde no está promocionando mucho los vídeos cripto y de inversiones, para que le llegue este conocimiento a más gente, ya que creo que hemos tratado de forma global toda la situación. Y nada, que no me lío más, no os preocupéis. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en este caso el domingo en el siguiente vídeo. Adiós. Súper. Pues espera un segundo que quito la grabación. Finalizar, finalizar.